para nosotros. Bueno, veníamos hablando sobre la idea de preguntarnos cosas, ¿cierto? De preguntarnos cosas que transformen y que ayuden a modificar o que ayuden a pensarse un poco este ritmo administrativo desde el enfoque que uno quiera, desde el lugar donde uno quiera pararse. Uno puede pensarse desde lo más humano, uno puede pensarse desde lo más estructural, ¿sí? El caso de gobierno corporativo, por ejemplo, es un tema muy estructural. Uno podría pensarse combinando ambos enfoques y uno podría pensarse, es decir, pensarse la vida o pensarse los proyectos de investigación desde el lugar que uno quiera. ¿Uno qué esperaría de un grupo de estudiantes que todos estudian administración? Que sus preguntas fueran muy en la onda de la vida administrativa. Es como lo mínimo que uno esperaría. Sin embargo, pues uno puede encontrarse también con ideas y con líneas de investigación o con sensaciones de investigación que tienen otros intereses, ¿cierto? Un interés, por ejemplo, eh, por la creatividad no es un tema directo de administración, pero si uno lo mira como en el fondo, pues es un tema que a lo largo le va a contribuir, le va a tributar a hacer mejor un proceso de capacitación, un proceso de formación o un proceso de innovación y desarrollo dentro de una empresa. Entonces, constantemente estamos preguntándonos cosas, necesitamos irnos preguntando cosas que impacten más adelante en la transformación de algunos escenarios. Ya habíamos dicho que preguntarse era muy sencillo, sin embargo, no todas nuestras preguntas son estructuradas, es decir, uno no se vive preguntando de una manera muy estructurada, sino que uno vive cuestionándose cosas. Bueno, creería yo, ¿cierto? Que todo en la existencia nos vivimos cuestionando. Habíamos dicho también que existen muchas teorías respecto a cómo plantearse preguntas de investigación, que la pregunta hacia el origen para un proyecto. Alguien me podría decir, sin pregunta no hay proyecto. Yo diría, sin interrogante, pues no hay excusa. ¿Sí? Si tú no tienes un interrogante, si tú no tienes una pregunta, pues es muy difícil que haya una excusa para hacer algo de investigación. Tú podrías pensarte en el objetivo, pero la diferencia entre objetivo de investigación u objetivo y pregunta de investigación es que el objetivo es lo que yo quiero alcanzar y la pregunta es lo que yo quiero resolver. Entonces, generalmente uno sí cuenta con las dos a la hora de pensarse un proyecto de investigación. Y uno parte de la pregunta como ese inicio de manifestación de los fenómenos que te angustian, ¿cierto? Los fenómenos que te incomodan en el plano donde uno esté viviendo. En este caso, pues en el plano administrativo o en la experiencia que tenemos a nivel de investigación. Habíamos quedado como con una tareita que tiene que ver con esto, ir a plantearnos como algunas preguntas. ¿Qué preguntas nos estamos planteando? Pero antes de devolvernos a plantearnos las preguntas, miremos un poquito respecto a algo que les envié sobre qué era una pregunta, ¿sí? Como para que tengamos una idea. Yo, ¿por qué no quiero decirles, como sí lo he hecho en algunas ocasiones, pongámosle esto a la pregunta debería tener esto, y luego esto, y después esta palabra, porque se me vuelve muy mecánica la forma de hacer preguntas y quisiera primero que fuese más libre y dentro de la pregunta con total libertad que nos podamos hacer, pues sí la estructuramos mejor para que quede como una pregunta de investigación y luego eso nos dé un buen objetivo y un buen título del proyecto o de lo que querramos hacer. Pero lo quiero más espontáneo, menos cuadriculado, menos mecánico. Entonces, eh, las preguntas no son una receta para el desarrollo de una investigación. Existen muchas formas de plantearse preguntas. Lo que sí tienen es que las preguntas deben tener una claridad para poder responderse o para poder, digamos que analizarse o llevarse un buen proyecto de investigación. Entonces acá les traigo este texto sacado de uno de los autores más representativos de la investigación, que es Sampieri, Hernández y Sampieri, que son los tesos pues en el nivel investigativo. Y dicen que no siempre la pregunta o pregunta se comunican el problema en su totalidad. A veces solamente el propósito del estudio está formulado, aunque la pregunta o preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Ya les voy a explicar esto. Al respecto, no podemos decir que haya una forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno de ellos requiere un análisis particular. Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación.
¿Qué significa ello? Que uno a veces tiene un problema gigante. Entonces, yo quiero plantear poco lo que le pasó a Daniel con la investigación. Yo quiero plantear el asunto del primer empleo en administradores de empresas. Me parece que allí hay un problema y un fenómeno investigable. Entonces, Daniel inicialmente en el proyecto tiene un montón de problemas. Dice que los recién egresados no tienen facilidades para la ubicación laboral, que la tasa de ubicación laboral para un recién egresado en administración de empresas es del 20% respecto, ¿cierto? Estoy inventándome los datos respecto a las otras profesiones donde se ubican más rápido. Hay otras profesiones donde a ti te ubican más rápido, sobre todo desde la expectativa que tiene el puesto de trabajo, que los procesos de creación de expectativas de las universidades que ofrecen administración de empresas superan a veces las posibilidades y la realidad del país, que en este país existen alrededor de no sé cuántos programas de administración, que no sé cuántos estudiantes o egresados salen anualmente o semestralmente a la vida laboral y que son muchas las personas que terminan generando o teniendo un subempleo porque no logran ubicarse rápidamente como administradores, entonces se ubican en unas áreas más pequeñas de la administración, terminan siendo asistentes, es decir, se demoran mucho, hay una brecha muy grande para que una persona que estudia administración logre ser administrador realmente, hay una brecha en años y en experiencia gigante, y que un recién egresado pues no tiene esa posibilidad de alcanzar ahí, de alcanzar ese estatus, excepto que tenga pues ¿cierto? Que sea de una familia de administradores, una familia de empresarios o que tenga pues una experiencia, un bagaje bastante alto. Entonces, mira que Daniel menciona todo un problema y uno dice, por Dios, de todo eso que mencionó, ¿qué es lo que realmente va a hacer? Entonces, a lo que se refiere Sampieri es esto exactamente. Uno puede mencionar, hay una riqueza del problema, el problema gigante, pero la pregunta termina siendo pequeñita. Entonces uno dice, como tengo un mundo de problemas, pero la pregunta, lo que yo voy a resolver es un pedacito de ese universo de cuestionamientos, de ese universo de datos que ya tenía, porque Daniel, creo que Daniel tiene uno de los problemas más completos en este momento, pues recuerden chicos, para los más nuevos, Daniel ya lleva un poco más de un año, otros apenas están empezando, Daniel ya tiene estructurado el problema, entonces Daniel tiene ya muchos datos en ese problema. ¿Sí? Entonces tiene un problema muy bien estructurado, pero ya lleva 6 meses recopilando información para que ese problema esté también. Entonces, claro, tiene un universo para luego decir, entonces, cuál es la brecha que existe entre A y B respecto a la ubicación laboral de personas con estas características. Entonces, mira que la pregunta termina siendo una cosita chiquitita y el problema un mundo. ¿Listo? Un grupo de estudiantes que estoy asesorando en una empresa empieza manifestándome, la empresa no tiene procesos de gestión de talento humano, no tiene una ruta estratégica para la gestión del talento humano, no tiene procesos, funciones definidos, no tiene alcances, no tiene esto, no tiene lo otro, y entonces esto está impactando aquí, y entonces esto otro impacta lo otro, y es un mundo, un universo, y les digo, ok, ya me asusté, ya me presentaron un problema y me dio mucho susto. Ahora, ¿qué ese problema vamos a resolver? Ah, no, profe, entonces construyamos, propongámonos con este problema, ¿cierto? Construir una ruta estratégica para afinar, para mejorar el proceso o el macroproceso X de gestión humana de tal empresa. Que eso parte de una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia o cuáles son esos mecanismos para garantizar la eficiencia del macroproceso de atracción de la empresa X? Entonces, miren que me contaron un problemota y terminaron una pregunta. ¿Listo? Eso es lo que puede pasar con nosotros. Entonces, aquí lo estamos haciendo al contrario. Yo primero les dije como pensemos en una pregunta y luego vamos y revisamos cuál es el problema que hay hacia atrás, ¿cierto? Lo escribimos porque ya hay un problema cuando nos hemos planteado una pregunta, pero lo escribimos para que sea un proceso más escalonado. Hay preguntas demasiado generales que no conducen a una investigación concreta, como por ejemplo, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Esto, que es una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Muy sencilla, pues sí puede conducir a una investigación mucho más amplia. Pero ahí es una pregunta general
¿cierto? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Esa pregunta se podía mejorar en una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tienen, no sé, la diferencia de edades en la duración de los matrimonios en un lugar específico, en un país específico, en una comunidad específica, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya le estoy poniendo un poquito más de carne a la pregunta. Pero ¿por qué los matrimonios duran más que otros? Sea como una pregunta muy genérica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando la leamos. Uno no aprende a hacer esto de un momento a otro. Uno lo va aprendiendo cuando hace varias preguntas. Entonces uno ya sabe que esa pregunta le falta como contenido, pero eso es porque yo ya tengo algunos años haciendo investigación y asesorando proyectos, asesorando trabajos de grado, asesorando planes de fortalecimiento de CEIPA, de otras universidades, entonces ya uno como que reconoce qué pregunta no está tan bien y qué pregunta necesitaría como más profundidad para que sea una pregunta de investigación. Esta pregunta puede convertir en una muy buena pregunta de investigación, que seguramente no es del interés de ustedes, pero pues vale el ejemplo que lo pone Sampieri. Porque hay personas más satisfechas en su trabajo que otras. ¿Cierto? Esta pregunta también se podría convertir en una muy buena pregunta de investigación, pero son dudas que una persona X tiene sobre la existencia. ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas de sexo? Esto podría convertirse en una buena pregunta de investigación. Aún sigue siendo una pregunta muy genérica. ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Pregunta genérica. ¿Los gerentes se ponen más la camiseta de la compañía que los obreros? Eso es textual. Yo no diría nunca obreros, pero Sampieri sí lo tiene en su libro. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto? Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Estas preguntas que se citaron constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el inicio de un estudio de investigación. ¿Sí? Son preguntas muy genéricas, pero vale la pena pues empezar con ellas. Ahí tendríamos que preguntarnos en nuestra pregunta de investigación qué buscamos nosotros. Hay preguntas de investigación que buscan resolver problemas. Yo estoy intentando con esa pregunta resolver un problema que estoy viendo social, administrativo, gerencial, financiero, económico. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a construir el texto de la pregunta. O hay que mirar si esa pregunta va a aportar a la generación de alguna teoría. Que aquí sí tenemos los dos casos. La investigación que hizo Sebastián, que era referente al modelo Shell y la disminución, ¿cierto? La apropiación de ese modelo Shell para la disminución de los riesgos de los errores laborales, sí genera una teoría, aporta evidencia empírica a un proceso teórico, diferente a la que tiene Daniel. A veces, cuando uno empieza a investigar, uno no se fija en esto, pero a medida que va avanzando en el proyecto de investigación, se va dando cuenta que yo con eso estoy aportando un modelo teórico. Y estoy diciendo que a partir de este modelo, las organizaciones podrían facilitar ciertas prácticas organizacionales. ¿Cierto? Y Daniel está intentando resolver un problema. ¿Cuál es el problema? La relación entre la expectativa de los egresados de administración y la vida real. Y Daniel quiere resolverlo, porque Daniel es administrador y siente que hay un problema que se debería resolver. ¿Cómo? No sabemos todavía cómo lo va a plantear al final Daniel, pero él va en su proceso de investigación. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas. Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones del problema. Ya lo vamos a ver en este ejemplo. Sin embargo, casi todos los estudios tratan de cuestiones más específicas y limitadas. Miren este estudio, que también se pone en uno de los textos de Sampieri, que dice la atracción física, esta es una pregunta de investigación, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa sobre la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés mostrado por esta y la disposición de continuar la relación. Es una pregunta gigantesca, pero gigante,
porque tiene demasiadas variables. Entonces, mire, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. O sea, cada una de estas ejercerá una influencia significativa sobre la evaluación que hacen los novios de su relación, o sobre el interés mostrado por esta, o sobre la disposición de continuar en la relación. Mira, tienen aquí realmente, de manera muy rápida, por lo menos salen unas 7 investigaciones. Porque yo podría decir, podría preguntarme, la atracción física, ¿cierto? O cuál es la influencia que genera la atracción física sobre la evaluación que hacen los novios de su relación. O podría preguntarme, ¿cierto? ¿Cuál es la influencia de la confianza entre los novios, ¿sí?, sobre la evaluación que hacen de su relación? O podría preguntarme cuál es la influencia que tiene la proximidad física en el interés mostrado por los novios en la relación. Sí, demasiadas variables. Esto es un macroproyecto. Esto aquí se puede coger cada uno de los estudiantes, coger una línea y luego se saca un libro sobre esta información. Pero es demasiado gigante. Es muy gigante. Sí me hago entender por qué es tan grande. Por el contexto que lleva a cabo, o por la correlación que se quiere dar en base a la información, Pero o se perdió. si es claro que eso son muchas variables, Ah, sí. muchos temas, los que yo quiero medir, y muchos resultados los que quiero ver de acuerdo a esto, es decir, muchas correlaciones las que yo quiero hacer en una sola pregunta. Y eso hace que la investigación sea muy grande. ¿Lo podría hacer? Sí, pero necesito por ahí 6 años. Imita un libro completo. Que es que Ajá, si vamos a O hablar más. de eso, o sea, la mayoría de investigaciones que uno presenta a nivel científico, pues le dan máximo, ¿qué? De 10 a 15 hojas para presentar. ajá, ajá, Pues, no hay cómo. ajá, exacto, no hay cómo porque son muchas variables. Solo digamos que es la atracción física. Empiece pues a desglosar esa atracción física que es. Ah, no, eso debe haber teoría sobre la atracción física. Pues yo O nunca he sea, el leído sobre marco eso. conceptual de eso sería una cosa loca. Solamente el Ajá, marco conceptual. sí. Entonces son muchas variables, eso hace que la investigación sea muy grande. Entonces, ¿uno qué hace para cuando ve preguntas tan grandes? Piensa como exactamente cuál de estas variables queremos medir. Entonces, uno dice, hablemos sobre la proximidad, ¿cierto? ¿Cuál es la influencia de la proximidad física sobre el interés, sobre la disposición de continuar la relación en las parejas de novios? ¿Será que el que vivamos más cerquita, será que nos veamos más, eso influirá sobre la continuación de la relación o los años con la relación? Y tengo solo 2 variables para correlacionar, ya tengo una investigación. Lo demás es ponerle dónde, cuándo, ¿cierto? Que eso ya es estética de la pregunta, pero ese es el centro de la pregunta. Entonces, uno se haría estas preguntas, que se entenderá como desarrollo del noviazgo, o qué se entenderá sobre la influencia significativa en la evaluación, o qué se entenderá sobre atracción física, qué se entenderá por confianza en la relación, qué se entenderá por proximidad física. Pues de acuerdo a la que vayas a elegir, yo te preguntaría qué sabes de eso. Lo mismo que si tú pones ahí una pregunta que quieras trabajar en este proyecto de investigación sobre, no sé, la pregunta de Alejandra, a cogerla aquí. ¿Cuál es el impacto que tienen los rasgos de personalidad en la satisfacción laboral de los trabajadores de una organización en Sabaneta? Yo le digo a Alejandra, ¿qué entiendes por rasgos de personalidad? Entonces ella, para poder describir ese término, le tocó leer un montón de textos. Yo creo que Aleja lleva también como 6 meses leyendo sobre qué son los rasgos de personalidad, para poder entender como por dónde los quiere coger. Ah, mira, es que los rasgos de personalidad los voy a entender así. Y con eso ya tiene el primer capítulo del libro. ¿Listo? ¿Será que puede existir, que es una hipótesis mental, puede existir relación entre los rasgos de personalidad
puede existir relación entre los rasgos de personalidad y la satisfacción laboral. Es decir, hablar teóricos que hablen sobre esa relación. O sea, ay, sí hay teóricos que dicen que sí, hay teóricos que dicen que no. Pero eso ya nos da una pista, o sea, hay una probabilidad que esas dos cosas unidas funcionen. ¿Será relevante eso para alguien? ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia que podría tener el hecho de encontrar que los rasgos de personalidad sí influyen sobre la satisfacción laboral? ¿Eso qué importancia tiene? Entonces Alejandra también fue y dijo que eso era muy importante porque muchas organizaciones invierten muchos recursos en la satisfacción del personal y resulta que nunca es suficiente. Porque los rasgos de personalidad, si una persona es flemática o una persona es no sé cómo, o no sé qué, es posible que todas esas actividades de satisfacción no lo impacten. Y ante la gente como, pues, en serio, más celebrar el cumpleaños, pues qué bobada. Pues si en serio aquí se están gastando la plata en una fiesta de diciembre, a mí no me gustaría eso. Porque desconocen cuáles son los rasgos de personalidad que tienen dentro de su estructura organizacional. Entonces sería muy relevante, porque la capacitación, la satisfacción, el desarrollo del personal, los planes de la cultura organizacional, que podría mirar la adherencia a la cultura, todo eso se puede modificar si ella descubre que A tiene que ver con B. Entonces ya ahí uno como que, wow, ¿cierto? Ya va dándole como mucha importancia a esa pregunta. Entonces uno siempre se va a ir preguntando cositas respecto a eso que se está preguntando. Hay algo importante respecto a esta pregunta, por ejemplo, que también podría ser respecto al ejemplo que les pongo en la investigación de Alejandra, es las mujeres y los hombres tendrán rasgos de personalidad diferentes, o el género o el sexo, si estuviera, Anita me corregía, el sexo podría determinar, o la identidad de género, yo qué sé, podría determinar esos grados de satisfacción laboral. Es decir, será una variable importante el género para la satisfacción laboral, porque eso también me daría otra variable de análisis, que sería muy interesante. Y es lo mismo que no se pregunta para eso, la edad importará, porque eso puede ser una variable que no estemos considerando aquí. Es que una cosa es cuando estamos de 19 años, otra cosa es cuando ya tenemos 40. Cuando ya tenemos 40, ojalá estés lejos y así te quiero más. Pero cuando tenemos 19, 20, pues estar cerquita de hacer de todo juntos, pues puede ser muy maravilloso, pero uno ya está como que el otro le pesa un poco. Entonces eso puede ser una variable interesante que en esta pregunta nos está considerando y que podría precisarse ahí. ¿Hasta ahí claro? Sí, Lore. Perfecto. Igual esto lo vamos a aprender es haciendo, mejor dicho, modalidad CEPA, metodología aprender haciendo. Acá hay otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de la violencia barrial y cómo se relaciona con la disminución en el sentido de vida? Esta es otra pregunta que corresponde más como a esa ruta estratégica, ¿cierto? ¿Cuál es el significado? El significado es una posición ontológica. Si yo pregunto por cuál es el significado, es porque automáticamente creo que hay varios significados. Creo que puede haber una multiplicidad de significados. ¿Qué tiene para un ser humano? ¿Cierto? Este ser humano lo podría aclarar más, yo debería haberlo aclarado. Para una persona, para una mujer de tal edad, para una familia, ¿cierto? Yo podría mejorar esta percepción del ser humano, porque alguien podría decirme, Lorena, es que ser humano, eso es muy amplio. Yo podría especificar aquí más ese objeto que voy a medir. Está muy amplio. La pérdida de un familiar, acá ya hay una variable, la pérdida de un familiar a consecuencia de la violencia barrial. ¿Cierto? La violencia entre barrios, entre bandas, no sé cómo se podrá llamar. Esto es una variable súper importante. O sea, no me sirve cualquier sujeto, me sirve el sujeto que haya perdido un familiar a consecuencia de una violencia entre barrios, entre bandas de barrios, esas vainas. Y voy a mirarle qué significado tiene sobre la pérdida.
Además, quiero mirar cómo se relacionan con la disminución del sentido de vida. Viene otra pregunta. Lorena, ¿y qué es el sentido de vida? El sentido de vida tiene que ver con la proyección de existencia, el sentido de vida tiene que ver con ser más alegre, más triste. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Sí? Esta es una pregunta mucho más cualitativa. Las anteriores eran más cuantitativas. ¿Por qué esta es más cualitativa? Porque esto, de cuál es el significado, esto puede variar mucho. Yo puedo coger a 10 personas que hayan perdido un familiar a causa o a consecuencia, mejor, de las violencias barriales entre bandas de barrios. No sé cómo se llama, eso de tener un nombre, ¿no? Conflicto interno, no sé. Entonces yo puedo coger a estas familias, ¿cierto? Específicamente, ¿cuáles seres humanos, cierto? Podría hablar de las mamás, o podría hablar de los papás, o podría hablar de los hermanos, o podría hablar de una familia en general, y revisar, ¿sí? ¿Cuál es el significado que le atribuyen a la pérdida? Y esos significados pueden ser un montón. Pero luego, al final de esa investigación, yo no voy a decir que definitivamente las familias piensan de esta manera. Cada que una persona pierde un ser humano por una consecuencia de violencia barrial, siente esto o le da este significado. No, yo al final voy a construir un texto que me permita entender cuáles son los significados que se le pueden dar a la pérdida de un familiar a consecuencia de esto. Pero yo nunca voy a llegar a objetivizar y a decir que es que esto es el significado que le da a toda persona que pierde un familiar a causa de esto. Y que además pierden el sentido de vida. No, porque esta es una investigación muy cualitativa. Y si es cualitativa, permite todas las interpretaciones, que es, a mí me encanta lo cualitativo, a la ciencia no le gusta mucho, a la ciencia le gusta más lo cuántico, lo numérico, lo objetivo. Sí, me gusta mucho más esto. Pero es una investigación, digamos que más romántica. Omar, ibas a decir algo. Sí, como no caer en generalizar Eso. la respuesta, la solución. Es más o menos eso. Y es, digamos que la línea que toma uno en gestión humana. Uno intenta no generalizar, ¿cierto? La línea que uno toma mucho en gestión de talento humano para hacer investigaciones es la no generalización. Todos los seres humanos son diversos. Entonces, la cualitativa funciona más como con estos asuntos románticos y la cuantitativa son más objetivas, generaliza con mayor frecuencia. Pero como les digo, a la ciencia le gusta más lo objetivo que lo subjetivo. Le gusta más la objetividad que la subjetividad. Ahora sí, los que han hecho la tarea, cuéntenme qué pregunta se les ocurrió por ahí. No importa la que sea. La pueden escribir, de hecho, en el chat. La pueden escribir aquí, a ver si yo les puedo compartir. Déjame compartir. Dale, Dani. Lore, hasta el momento he pensado en 3 alternativas, ¿cierto? Ajá. La primera, que es la humanización de la inteligencia artificial, que por ejemplo, basándose en ese documental que les compartí de Facebook, donde había una inteligencia artificial desarrollada por Google, mostraba demasiado, pero demasiados rasgos humanos, tanto en la forma de hablar como en la forma de expresarse. O sea, tenía un comportamiento demasiado parecido a un humano. Que sería eso. ¿Y qué pregunta se te ocurre? Plantea una pregunta con ese tema, con eso que te Eh, está hoy ¿Qué generando tan, angustia. hasta qué punto se puede humanizar una inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto se puede? Voy a anotarla, listo. Esta es una pregunta proyectiva, ¿cierto? Sí. Porque aquí para resolverla vamos a necesitar conocer del desarrollo de estos software o de estas, no sé, el desarrollo de, ¿cómo se llama eso? Pues de redes para poder revisarlo. Yo te diría que hasta humanizarla.
Mañana elegiremos un presidente en una IA. Estoy segura de eso. Yo creo que no me alcanzo a morir antes de ello. Que elegiremos un presidente virtual en el mundo. De hecho, creo que Estoy segura de fue, ello. le habíamos planteado una ocasión donde en Corea del Sur hicieron unas elecciones de sea presidente, alcalde, no me acuerdo bien qué era, pero hicieron unas elecciones y utilizaron una inteligencia artificial para poder hacer campaña Ujú, y poder llegar a ese público ujú. juvenil. Ajá, exacto. Sí, en Brasil también, y aquí también lo utilizaron mucho en las pasadas elecciones. Entonces, Bueno, pues digamos que tu pregunta tiene una cosa muy importante y es la humanización de las AI. ¿Hasta qué punto se puede humanizar? Yo de una vez te respondo, hasta la humanización en sí misma, ¿cierto? ujú. Pero esa respuesta que yo te estoy dando es una respuesta hipotética, ¿sí? Si tú fueses a resolver esto, ¿a quién le preguntarías? O cuál sería la forma de resolver esta pregunta? Mm, de ¿Qué pronto me entiendes llega. por humanizar? ¿Qué entiendes tú por humanizar? Es decir, normalmente las inteligencias artificiales están programadas para ser herramientas de trabajo, ¿cierto? Pero en algunos casos, ¿cierto? Como en el documental que les envié, el que les estamos mencionando, la inteligencia tenía una personalidad muy característica de una persona normal, de una persona de carne y hueso, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto se le puede dar esa libertad o hasta qué punto se puede humanizar una inteligencia artificial? Es decir, que adopte esas características como nosotros somos actualmente, es decir, cómo nos expresamos, cómo nos expresamos con el lenguaje no verbal. Pero ahí te volvería a preguntar, ¿qué es humanizar específicamente? Porque humanizar es tener Ok, ciertos rasgos, ya los tiene, ¿cierto? Humanizar sí. es poderse sonreír, humanizar es poder responder, poder ser irónica, poder decir chistes, poder ser espontánea, ya lo tiene. ¿Qué es humanizar? Ahí Mm, te Algo, pediría, como revisa a- mucho el término humanización, dime. listo. algo así como lo que pasó con un juez, creo que pasó aquí, estuve leyendo con un juez que tomó una decisión de un caso, pues, más sentimental. Creo que era una familia que pedía, que demandaba un caso de un niño con autismo, si mal no estoy, algo así por el estilo. Y el juez tomó la decisión utilizando inteligencia artificial. Ujú. Eso es algo como humanizar la inteligencia artificial, porque en sí ella es la que está, o sea, el, el juez, el juez sí tenía la decisión, pero no estaba tan seguro. Y él se Ajá, apoyó en la inteligencia artificial. Ahí como que la humanizó. Él dijo, bueno, si ella me dice que apruebe o que falle a favor de la familia, yo hago eso, ajá. O sea que de acuerdo a lo que nos está diciendo Omar, ya estaría humanizada, tal ¿sí? cual. Ya estaría humanizada. Por eso la palabra humanización va a ser estratégica. Se me borró la pregunta. La pregunta, ¿qué va a ser humanizar? ¿Cómo vas a entender la humanización? Es el centro de tu pregunta. Esa es la Ok, clave. Una vez sepamos a qué te refieres con humanizar, la pregunta coge otro rumbo. Si la pregunta coge la importancia que puede tener. Listo. listo. Muy bien. ¿Quién más tiene otra pregunta? Juanpa. Profe, yo hice varias, las voy a mandar por el chat, Listo. unas Ahí más ya estamos juiciosos. estructuradas que otras, pero pues como borrador algunas. Ok. A ver, acá las tenemos. ¿Cómo realizar procesos de importe y exporte de bienes de consumo entre Colombia y Japón? ¿Y cuáles serían las mejores opciones para comercializar? Aquí vemos unas preguntas mucho más clásicas en la estructura, ¿cierto? Mucho más estructuradas. Está muy bien, Juanpa. ¿Cómo realizar negocios con Japón teniendo en cuenta las diferencias culturales con Colombia?
Existen formas estratégicas y procesos para realizar negocios con clientes japoneses interesados en artesanías colombianas de forma eficiente. En artesanías colombianas, de forma eficiente y con estándares de calidad altos. Adicionalmente, cómo ejercer control en la fabricación teniendo en cuenta ciertas dinámicas. Voy a copiar esta larga. Las otras están muy bien hechas. Voy a copiar esta larga Esa es como un para caso poderlo. particular. Exacto, exacto. Voy a copiar esta larga más por lo que me genera la pregunta, pero las demás están muy bien hechas. Existen formas estratégicas y procesos para realizar negocios con clientes japoneses interesados en artesanías colombianas de forma eficiente. Supongo que de forma eficiente son los negocios Sí, y con profe. estándares de calidad altos. Adicionalmente, cómo ejercer control en la fabricación, teniendo en cuenta ciertas dinámicas, costumbres y diferencias culturales con los artesanos que en su mayoría pertenecen a etnias indígenas. Aquí sale el segundo libro de semillero. Ya tenemos el de noviazgo. Aquí tenemos el ejemplo que teníamos ahorita, y es que hay muchas variables. De aquí salen 3 investigaciones, porque podríamos pensar, ¿cierto? O podríamos empezar hablando de, a ver si esto se me deja, pues, existen formas, ¿cierto? Yo te preguntaría, ¿a qué te refieres con formas? Estrategias, digamos que es un poco más claro. Procesos, también tiene que ver, pues está más establecido, más estandarizado. Para realizar negocios, ¿a qué te refieres con negocios? ¿Cuál es la especificidad del negocio? ¿Qué quieres? ¿Acuerdos comerciales? ¿Quieres venta y distribución? Exactamente, ¿qué es negocios? Con clientes japoneses, supongo que ubicados en Japón. Sí. Interesados en artesanías colombianas, cualquier tipo de artesanías. ¿A qué te Pues refieres por con...? lo general. Bueno, la palabra eficiencia es muy clara, ¿cierto? Pero ¿a qué te referirías con negocios eficientes? Estándares de calidad altos, ok. Adicionalmente, ¿cómo ejercer control en la fabricación, teniendo en cuenta ciertas dinámicas, costumbres y diferencias culturales? Supongo que control tiene que ver con garantías de producto, proceso, ¿cierto? Sí. Teniendo en cuenta ciertas dinámicas, costumbres y diferencias culturales con los artesanos, que en su mayoría pertenecen a etnias indígenas. Mira, yo te tendría esa pregunta. ¿Qué vas a entender por formas, negocios eficientes? ¿A cuáles artesanías colombianas específicamente? Profe, collares pues de mostacilla o chaquiras y pues bolsas guayú. Ok, o sea, aquí Mochilas guayú. podríamos especificar directamente. Yo, por ejemplo, la parte de las diferencias culturales la veo como todo un protocolo de negociación. Ajá. Sí, que Como le da uno todo, como esa idea que ese va a ser el resultado. y todo un protocolo de negociación, como hacen hoy en día, por ejemplo, los diplomados los diplomáticos encargados de negocios entre países, Ujú. que Esa estructuran toda sería la la negociación idea. para evitar todos esos inconvenientes multiculturales. Sí, Está como muy Ajá. una interesante. hoja de ruta porque pues es un caso real Ujú. en el que pues los artesanos a veces se demoran, hacen las cosas mal, ¿Es cultura? entonces crea, crea retrasos, sobrecostos, entonces es algo complicado. Que hay un proceso de formación gigante en esto que dice Sebas. Pues porque es que yo, Juanpa, no es que yo lo quiera hacer mal, es que esa es mi estilo, es que aquí en la Guajira trabajamos 2 Ah, días, no, 2 horas al día y luego nos vamos a tomar guarapo, pues estoy diciendo lo más feo que puede existir sobre la comunidad. Luego nos vamos a tomar guarapo y por allá cuando resulte, pues volvemos a coger el trabajo, ¿cierto? Y luego porque mi mamá es muy indígena, yo soy de una población indígena, pues mi mamá es así. Mi mamá iba a profe, trabajar pero es que a media ya marcha. hay grupitos especializados, pues como una empresa, establecidos pues que ya tienen sus procesos. Entonces, pues lo que, lo que yo quisiera hacer es como que, pues garantizar que ellos entiendan cómo
o qué es lo que el cliente quiere y pues, que lo hagan bien Pero ¿quién debería entender a quién? también. Sí, o sea, esa es una pregunta de fondo, ontológica en esto, ¿no? La pregunta está muy bien, la intención está muy bien, yo te haría esas preguntas, a Daniel le hicimos la pregunta en humanizar, a ti se la hacemos en qué son formas, porque podrían ser más bien la búsqueda de estrategias, ¿sí? O cuáles son las estrategias y procesos. Porque el cliente japonés es muy exigente, exige mucha calidad, muy específico en ciertas cosas, entonces eso ha creado problemas también. Sí, pero ahí la pregunta de fondo, muy reflexiva, es quién debería entender a quién. Pero es una pregunta que te vas a hacer dentro del proceso y que al final, cuando saques conclusiones, seguramente vas a llegar a un punto en que los dos deben entenderse a nivel cultural y pues que los dos deben llegar como puntos de acuerdo, ¿cierto? O sea, ahí hay que jugar con la imparcialidad totalmente. Ajá. Hay que Sí, ser sí, totalmente 100% imparciales. sí, porque caemos, esa es una postura muy Lorena, pero caemos en el ritmo de pronto de que es que como es el cliente y pues hay que arrodillarlo, y pues nosotros también tenemos unos modelos culturales, pues que pues mal que bien hacen parte de nuestra estructura. Uno no quisiera que fuera así, pero hay muchas cosas que son así porque es nuestra estructura. Sí, yo quisiera que mi mamá llegara temprano a todos lados, pero mi mamá no tiene ni idea de qué es llegar temprano porque el ritmo de ella es otra cosa. Pero otra cosa, o sea, chicos, es otra cosa, otra cosa. Pero la contrataron para entrar a las 7. Es que a mí me obligan a trabajar, yo voy a la hora que quiera, o no iba. Y no la podían despedir porque era una viejita, pues todavía es una viejita. Por el momento ya tenía 65 años, entonces no la podían despedir porque estaban atentando contra un derecho. Entonces la pobre, yo sentía pena por la empresa, qué pena de esa empresa, pero es su ritmo, es su característica, es muy particular. ¿Quién debería entender a quién, cierto? Sí, sí, si el cliente japonés quiere entrar al mercado del artesano, o si el artesano quiere llevar su producto al mercado japonés. La cosa es que ella hace como una intermediación, porque es una amiga de acá, japonesa, que tiene su contacto pues en Japón. Entonces entre los dos, pues son socios. Ella es el Entonces desde puente. allá llegan los pedidos con los diseños, todo, y ella tiene que buscar acá quién lo haga. No hay nadie específico, no hay alguien que uno pueda decir, necesito esto. Tiene que buscar entre varios proveedores prácticamente a ver quién puede hacerlo, quién quiere hacerlo, quién sabe hacerlo. Es algo muy complicado. Pero está muy interesante. Yo creo que puede salir una buena línea de investigación. Y ahí tienes a Sebas que también se mueve en ese ámbito. Perfecto. Lo ¿Sí? acabé de hacer. Intenta resolver esas preguntas, esos términos para simplificar la pregunta. Definirlo. Eso te va a permitir simplificarla, ¿sí? Ya no vamos a hablar de forma, sino cuáles son las estrategias y procesos, además que sí existen, ¿cierto? Tenemos que buscarlas, pero no las busquemos, preguntemos cuáles son las estrategias, o qué estrategias deberían funcionar o deben funcionar para hacer esto. Y el hecho de responderse a esas palabritas, pues va a hacer que simplifiques la pregunta. Y las artesanías colombianas es un objeto de investigación muy amplio, entonces podrías reducirlo a cuáles, ¿sí? O específicamente en qué sector, las artesanías colombianas de tal sector. ¿Listo? Y los negocios son los eficientes, para que unamos la palabra. Muy Listo. bien. ¿Quién más tiene pregunta? A ver. Oriana, Lady, Ana. ¿Qué pregunta se les ocurre? Se nos fueron. Si quieren la escriben, o no sé si la han escrito, yo no he visto. A ver. No. ¿Qué pregunta se le ocurre? ¿Qué otra pregunta tienen? A ver a Sebas. Sé que Sebas tiene muchas preguntas y ya ha averiguado muchas, pero aquí una para el ejercicio.
A Omar, de pronto se le ocurre alguna por ahí, viendo esto. Dani, Que sí. Dale, yo Sebas, ok. tengo, Dale, Dani, y luego Sebas. ok, tengo una con respecto, pues no sé si podría aplicar también, Ujú, pero más que todo contextualizar. ujú, Últimamente también he notado que la tendencia de los videojuegos está presentando mucho el relacionarlo con el tema laboral, ¿cierto? ujú. En cómo a través de estos poder incentivar las metodologías, estrategias de trabajo. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo a través de los videojuegos poder optimizar los procesos laborales? O cómo optimizar los procesos dentro de una organización. Pero piensa, tiene mucha carne. ¿Cómo optimizar? Los procesos dentro de una organización a través de los videojuegos. ¿Cómo optimizar los procesos laborales a través de los videojuegos? Ok, ¿cómo qué te imaginas? Por ejemplo, no sé si han escuchado, hay algunas empresas que han recurrido directamente a este mundillo para, digamos, mejorar el tema de lo que es el relacionamiento entre las personas, ¿cierto? Ujú, Entonces, por ejemplo, hay una categoría de juegos que se llama sandbox, ¿cierto? Los sandbox son juegos donde se puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, digamos, una empresa recurre a este concepto para, digamos, que sus colaboradores tengan un espacio donde se puedan relacionar, puedan ser ellos mismos, digamos, como a través de esto, ¿cierto? Poder mejorar su capacidad dentro de la organización o dentro del área de trabajo que esté desempeñando, ujú. entre otros. Ok, perfecto. La pregunta está clara, ¿cierto? ¿Cómo optimizar los procesos laborales a través de los videojuegos? Yo te preguntaría por a qué llamas optimización de los procesos laborales. Esa sería como mi pregunta inicial. ¿Por qué les estoy haciendo unas preguntas iniciales respecto a lo que escriben? Porque eso nos va a permitir empezar a leer. Resulta que cuando uno empieza a hacer un proyecto de investigación, cuando uno empieza con esa estructura, Oriana escribió aquí, a ver, Omar escribió y Oriana, ay Dios, y Sebas también. Sebas escribió que estrategias basadas en el desarrollo del personal impulsarían el recurso humano a ser más activo, eh, a ser el mayor activo, perdón, ya la edad no me da para leer bien. ¿Qué estrategias basadas en el desarrollo del personal impulsarían el recurso humano a ser el mayor activo de las organizaciones multinacionales? Ay, Sebas, esto es una... Ya tenemos aquí otro libro. Pero está muy bien, o sea, es un libro bueno. O sea, han salido aquí varios libros interesantes. ¿Qué estrategias basadas en el desarrollo personal? Habría que hacer una lectura amplia sobre las estrategias basadas en el desarrollo personal. Impulsarían. La pregunta madre aquí es, ¿qué entiendes por impulsarían? Esa sería la pregunta madre. ¿Sí? ¿Qué es impulsaría? El recurso humano a ser el mayor activo. ¿Cómo se es el mayor activo, cierto? ¿Qué te imaginas que podría ser el recurso humano mayor activo? Es decir, como ¿qué te imaginas de esto? Esto nos va a permitir encontrar la respuesta. De las organizaciones multinacionales, bueno, eso ya está muy definido. Entonces, acá las dos preguntas madre, esto habría que leerlo mucho, pues habría que buscarlo, ¿cierto? Habría que leer información sobre esto, pero está muy bien, pues esto es claro. ¿Impulsarían? ¿A qué te refieres con impulsar? ¿Y a qué te refieres con el recurso humano a ser el mayor activo? ¿Cómo el recurso humano podría ser mayor activo? Yo te preguntaría eso, porque eso nos va a permitir ir focalizando mejor la pregunta. Miremos acá la de Omar. Omar dice, ¿cómo incentivar el desarrollo de energía renovable en las instituciones educativas públicas en Colombia? ¿Cómo incentivar
el desarrollo. A ver. ¿Cómo incentivar el desarrollo de energía renovable? O sea, si todos desarrollan estas investigaciones, chicos, yo salgo haciendo un doctorado aquí de un montón de temas, que son temas muy diversos. O sea, se les ocurrieron temas muy diferentes a todos. Daniel muestra siempre su interés por todo lo tecnológico. A mí me encanta y creo que Daniel puede hacer grandes cosas desde lo tecnológico porque es lo que le gusta. Sebas es mucho más tradicional a la hora de ver los negocios. Sebas es muy juicioso, muy gerencial a la hora de pensarse las líneas de negocio. Juanpa muy de negocios internacionales, muy en la línea también japonesa, pues que es su interés personal. Omar aquí nos está mostrando cuál es el interés personal. Muy interesante todo lo que plantean. ¿Cómo incentivar? Aquí sería la primera pregunta. ¿Qué sería incentivar? ¿Sí? El desarrollo de energía renovable, ¿sí? ¿Qué se llama? ¿A qué vas a definir desarrollo? Desarrollo es pensarse en la energía renovable, desarrollo es tener maquinaria, tener herramientas de energía renovable, ¿sí? Es tener planes nada más. ¿A qué podemos llevar desarrollo de energía renovable? Las instituciones educativas públicas de Colombia está muy bien. Acá nos tocaría solo leer sobre cuáles son esas condiciones y quién realmente es quien administra las instituciones educativas públicas en Colombia para poder preguntarles sobre esto. Listo, pero está very good. O sea, todas las preguntas están muy bien. Claro, ya para que se conviertan en preguntas ya de investigación, pues le vamos a poner algún decoro ahí, pues, pero las preguntas están muy bien. Muy bien. Y esta de Oriana, ¿la multiculturalidad llega a ser una ventaja o desventaja? ¿La multiculturalidad llega a ser una ventaja o desventaja para el mundo laboral? Uy, Oriana, me mataste. Sí, pero... No le vamos a preguntar a Juan Pablo y a Sebas. Pero depende mucho del contexto en el que se encuentre la multiculturalidad, ¿no? Pues el país, las creencias de ese país, etcétera. O no del país, del ambiente laboral en específico, pues su cultura empresarial, que es lo que suscita, pues. Sí, lo primero que yo le preguntaría a Oriana es qué va a entender por multiculturalidad. ¿Quién iba a hablar ahí? ¿Quién iba a hablar? ¿No vi? Sebas. Oriana. ¿Cómo, profe? No, que lo primero que yo te preguntaría es qué es la qué vas a entender por la multiculturalidad, ¿cierto? Un lugar donde confluyen diferentes culturas. Exacto. Porque este es un grupo, aquí hay un grupo multicultural. Omar es de Barranquilla, ¿cierto, Omar? Exacto. Positivo. Ok, Omar es de Barranquilla, Sebas es del Oriente, yo soy por allá toda indígena de un pueblo que queda tres días de cualquier parte, tú estás en Estados Unidos, Anita es una mujer con un pensamiento muy diverso, aquí hay una multiculturalidad. ¿Sabes qué se me ocurre en ese caso? Que es que uno tiene que irse más orientado como a un teórico como tal. Porque si uno se va pues como con la amplia conceptualidad de la multiculturalidad o de un término así como tan amplio, es muy difícil definirlo, pues como encasillarlo a la investigación. Yo creo que tocaría uno como mirar las posturas de los teóricos y como irse como por una influencia de ellos, sea la americana, sea la europea, no sé. Sí, ajá, exacto. Definir la multiculturalidad le va a permitir a Oriana eso, como bueno, ¿cómo va a entender la multiculturalidad y desde dónde la va a entender? Entonces, mira, existen estas tres vertientes de la multiculturalidad, una, no sé, muy oriental, otra muy occidental y otra muy americanizada, muy canadiense, o muy del Suramérica, ¿cierto? La suramericanidad. Hay muchos teóricos en Brasil, en Chile, en Argentina que vienen trabajando este asunto. Son más izquierdosos pues en su mirada, son más progres en su mirada, pero también existen, es decir, ¿desde dónde voy a pararme yo para entender la multiculturalidad? Para ver, ¿cierto? ¿Qué ventajas o desventajas? Yo diría que ambas.
generan en el mundo laboral. Pero también esta palabra mundo laboral, yo preguntaría, ¿a qué te refieres? ¿Qué es el mundo laboral? El mundo laboral tiene que ver con las dinámicas para el desarrollo de las tareas, el mundo laboral tiene que ver con la satisfacción, el mundo laboral tiene que ver con la cultura organizacional, el mundo laboral tiene que ver con el clima del trabajo, como especificarla más. Y eso también te lo va a ayudar a hacer la lectura. Ok. Sí, sí. Pero chicos, de verdad que me genera muchísimo agrado ver las preguntas que se plantean, porque son preguntas todas muy buenas. Y cada una tiene su interés. Aquí se nota lo diversos que somos. Cada uno tiene su interés. Si yo hubiera creado la pregunta, yo hubiera ido por la discapacidad, ¿cierto? Todos aquí tenemos unos intereses muy variados y muy particulares que nos enriquecen, y conversarlo nos va a enriquecer siempre muchísimo más. ¿Qué tarea sigue después de esto? Le voy a pedir a cada uno que intente buscarse un texto de una de las bases de datos. Puede ser Ese Cielo, que no es, perdón, Ese Cielo no es la más buena, pero es una base de datos que tiene información. Ese Cielo, Dialnet, Scopus, Web on Science, Web, me corrigen por favor con ese inglés ahí, Web on Science. Que digamos que son bases de datos donde podemos encontrar información respecto a estos temas. Vamos a elegir una categoría de lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, Daniel puede coger la palabra humanización. ¿Qué es la humanización? Y va a buscar un texto sobre eso. Juan Pablo puede coger un tema sobre las costumbres indígenas, por ejemplo, ojalá colombianas, ojalá de la Alta Guajira, ojalá como muy localizado donde vamos a trabajar. Ya me sueño con esa investigación yendo a la Guajira. Daniel puede elegir acá, ¿cierto? A mí me parece que a Daniel le gustan mucho los asuntos tecnológicos y ambas van por la línea tecnológica. Este es de Sebas, ¿cierto? Sebas puede tomar uno respecto también al desarrollo del personal, ¿sí? Estrategias basadas en el desarrollo del personal. Esa podría ser una categoría a leer en este momento. Omar podría coger, yo creo que la energía renovable está muy bien y la institución educativa es por una categoría posterior, pero sobre todo el incentivar el desarrollo de sostenibilidad, ¿cierto? Muy genérico. No tanto energía renovable, puede ser muy genérico en este momento. Cómo se incentiva para el desarrollo de la sostenibilidad en instituciones de educación. Esa podría ser como una categoría de búsqueda para leer en uno de estos textos. ¿Cuáles son los mejores? Scopus y Web on Science. ¿Cuál es el problema de Scopus y Web on Science? Que las mejores lecturas están en inglés. Desafortunadamente, los mejores textos están en inglés. Desafortunadamente, en español se traduce muy poco y lo que se traduce es de muy baja calidad, muy regular. Hay textos buenos, claro está, pero la mejor literatura, las investigaciones más tesas están en otro idioma. Entonces están en Scopus y Web on Science. Y Oriana, la multiculturalidad yo creo que puede ser la categoría, ¿sí? Igual, quienes no hayan estructurado aquí preguntas, yo en el correo les voy a pedir que me compartan como lo que se imaginan con base en esto que nosotros hicimos, para que podamos como avanzar en unas lecturas. Si empezamos a avanzar en lecturas, estoy segura que podemos ir construyendo un buen proyecto de investigación. Entonces, no pierdan esto. Yo le tomé un pantallazo aquí para compartírselos después. Entonces también lo puedes compartir por el grupo de WhatsApp. Sí, claro que sí. Listo. Yo la voy a pegar aquí, de hecho, un momento. ¿Cómo se lee? ¿Cierto? ¿Cómo leemos generalmente? Uno para leer, por lo menos algo que a mí me ha servido en las lecturas, es primero
cómo identificar cuál es el texto. Existen plataformas para hacer lectura, luego intentamos hacer una formación en eso. Primero, escribir el título. Yo debo tener como un lugar donde yo escriba el título del texto que me estoy leyendo. Listo. Establecer como el objetivo de ese texto, qué dice ese texto como objetivo, qué objetivo tenía, como es una investigación. ¿Cuál era el objetivo? 3, yo recupero como algunas frases o párrafos que me llamen la atención, de interés que me llamen la atención, y después del párrafo le pongo dónde está la página. ¿Qué página era ese párrafo? Esto me sirve a mí por lo menos para yo luego escribir. Entonces, cuando yo ya voy a escribir, yo ya me he leído un montón y tengo ya como casi que un Word con un poco de frases y párrafos que yo extraje del texto y que me parecían importantes. Yo a veces soy más ñoña y les pongo al lado lo que yo pienso de ese párrafo, como una percepción. Y cuando voy a escribir, pues ya tengo casi que una interpretación de esa cita, entonces me suena y me sale muy bien. Un Lógicamente, parafraseo, sí, o distinto. sí. Aquí cojo textual y aquí pongo como yo, ¿por qué lo agarré? Como en este párrafo se puede ver la definición de lo que es la multiculturalidad, en la cual se percibe la multiculturalidad como un conjunto de personas que de diferentes razas, nacionalidades, intereses, tararara, se reúnen en un espacio para. Es como mi interpretación de eso que yo saqué del texto. Y acá pongo la referencia, que si yo cojo uno de esos textos, que están en esas bases de datos, pues es muy fácil, va a ser muy fácil que la referencia esté. Yo les muestro acá rápidamente cómo, porque que no se demora ni. Acá les muestro. Voy a mostrarles con ese cielo, que es de pronto la más rápida. Entonces acá en ese cielo yo voy a buscar multiculturalidad. ¿Listo? Para que me salgan cosas más específicas y no me salga la multiculturalidad por allá en los extraterrestres, puedo ponerle una serie de palabras que me ayuden, ¿cierto? Multiculturalidad, más. A mí me encantan los operadores booleanos, que es el más, el menos, el paréntesis, para hacer búsquedas, más cultura organizacional. Cuando son dos palabras, a mí me encanta ponerlas entre comillas para que no me las separe, para que el buscador no me las separe. Y le doy buscar y me dicen que hay 15 textos, o sea que no hay ninguno. Tararara, que no hay ninguno sobre multiculturalidad y, si la escribí muy bien, multiculturalidad y cultura organizacional, no hay ninguno. Voy a darle multiculturalidad, o será multiculturalismo. Ponerlo en inglés, a ver, sin la O. ¿Así? Ajá. Y culture, ¿qué es? Cultura organizacional. Pero ahí Pero le falta la falta E. una E. Ajá. Culture. Ajá. Y al revés. Ujú. Organize, ¿cómo se escribe? Organizations. Dale, así vas bien. Ajá, say. No. Ajá, así. Ponen nerviosa Téngase con fe, inglés. téngase fe, que sí sabe. O sea, aquí Tampoco. no sé, aquí no encontré nada sobre multiculturalismo y cultura organizacional, pero seguramente con inglés va a encontrar mejores artículos en Scopus. Listo. Entonces, mira acá, Science Direct. Science Direct también es muy buena herramienta. Lo puse en Google y le puse usar solamente Scopus. Este es de Way on Science, ¿sí? Este es Science Direct. Entonces, acá encontré cultura cultural, diversidad cultural en los negocios, en las, no sé, organizaciones, en los grupos organizacionales. Y acá está como citar. Entonces, mira, si acá le doy como citar y acá me rastrea la cita. ¿Listo? Acá me rastrea la cita de una vez, es decir, yo la copio. Y la copio de una vez en el documento. Cuando yo esté escribiendo no va a tener problemas con citar porque ya la copié. Acá en ese cielo, voy a poner cualquier palabra pues para que me deje
para que me deje hacer cualquier búsqueda. Acá en ese cielo también puedo citar. Entonces uno encuentra la cita ya lista, la referencia ya lista. La cita es lo que dice ahorita, poner el texto y poner la página. Aquí encuentra uno la referencia ya lista. Bueno, aquí si me carga. Hay una cosita que dice cómo poner esa cita. Está como muy lento. Aquí también, es decir, cada uno de los, mira acá, ¿cómo citar este artículo? No, ahí no, ¿cómo citar este artículo? Ahí, solo copio la cita, mi computador está súper lento hoy con la internet, solo copio la referencia y la pongo en el texto. Y eso me va a permitir a mí pues, ser más ordenado a la hora de escribir. Yo creo que, pues a mí por lo menos esto siempre me funciona. Copio la de APA porque generalmente nosotros tenemos APA para el desarrollo de las actividades. Y listo. Entonces la pego y ya. La pego en el texto, en el cuadrito que esté haciendo. Luego no es sino corregirla pues. ¿Qué le corrijo después? Le quito esto que ya no se usa, octubre 31, revisado el 23 de febrero, esto ya no se usa. Entonces le quito todo esto y me queda la referencia muy bien puesta en el documento. Listo. Vamos a dejar hasta ahí porque ya me les he quitado mucho tiempo. Siempre súper agradecida porque estén, porque compartan este espacio con nosotros. Les comparto ahorita la información, espero pues que hayan aprendido un poquitito más hoy, que se motiven más a seguir investigando y que sea pues como el inicio de todo un proyecto y de Lady esperamos la pregunta. Bueno, Lady. Gracias. La que sea, no importa, la que sea, y vamos construyéndola. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días, yo los vuelvo a citar. Hoy tuvimos menos quórum a las 4:30, seguramente las veces que hemos tenido a las 5 ha habido más quórum, pero a Juan Pablo le queda un poquito más pesado, entonces vamos a intentar moverlo 15 minuticos para ver si logramos contar con todo el quórum. ¿Listo? De una. Cuídense Gracias. mucho. Nos vemos dentro de 8 Gracias. días. Listo, Gracias Lore, por nos estar. vemos. Chao. Feliz noche. Igualmente, chao.